Quiero dar la bienvenida también a varios de los presentes aquí. Fran Enrique, bienvenido, buenas noches, colega. Yerjal, Guillermo Cabrejos, ha estado con Buenas nosotros noches, en la ¿qué tal, transmisión. Inge? Excelente. John Aucasi, de repente activamos un ratito, estamos en los saludos protocolares, la bienvenida, John, bienvenido. Lee, Yo. buenas noches, ahí está Percy también haciéndose presente en el chat. Lee Lucas Cruz, ¿no? Hay algunos nombres nuevos que recién estoy por aquí observando. Bienvenidos, espero que... Buenas noches. Bienvenido, Lee. Manuel Vicuña, Bobby, buenas noches, bienvenido también. Ahí está Obel Centeno, también se acaba de venir. Maribel Mejía, ¿no? Algo muy importante es la presencia o la participación también de las damas, ¿no? Las mujeres que son muy importantes en este despliegue. Nil Otiniano Matos, buenas noches, bienvenido. Obed Centeno, Percy Arturo Olivares, bienvenido. Reino Vargas, Sergio Paulo Valcárcel, nuestro amigo comité, líder del comité de inteligencia artificial, recientemente formalizado, constituido. Bienvenido, Sergio. Aquí está Verónica. Ahí está, Sergio, un poquito de interrupción del audio. Esperemos que pueda mejorarse en los próximos minutos. Verónica Daga, y también participante del Comité de Gestión de Proyectos y Metodologías Ágiles. Bienvenida, Verónica. Noches, Gusto ingeniero. tenerte Gracias. aquí. ¿Qué tal? Hola Enrique, ¿me Muy bien. escuchas? Sí, Sergio, ahora sí. Excelente. Muy bien. Voy a presentarte también, Sergio, porque el día de hoy vamos a interactuar con tu persona, ¿no? Ha sido también invitado, ¿no? Para que podamos interactuar y compartir algunos conocimientos sobre el tema que nos trae aquí. En breve lo vamos a presentar. ¿Estamos listos, Sergio? Sí, dale. Excelente, listo. Muy bien. Bien, ha sido una breve presentación, ¿sí? Los que estamos aquí, esperemos que en los próximos minutos puedan también acompañarnos demás colegas y participantes de los diferentes comités, ¿no? Dentro de nuestra red. El tema que tenemos aquí, estimados presentes, se denomina la transformación digital en la gestión de proyectos. Recordemos bastante que puntualmente todas las tecnologías o varias de las tecnologías que nosotros estamos adoptando, las empresas, organizaciones están desplegando, ¿no? Se encuentran particularmente bastante aunados a este concepto llamado transformación digital, que es el cambio, ¿no? Digamos, un nuevo paradigma que trae con ello un nuevo modelo de negocio, que trae con ello habilidades digitales, la implementación de nuevas tecnologías y o herramientas, que trae consigo también nuevas experiencias, ¿no? Para que nosotros tengamos que ofrecer al consumidor final y muchas otras aristas. Tenemos bastantes autores que acuñan algún nuevo término, pero todo ello dentro de la transformación digital. Bien, entonces vamos a tener, como les comentaba, la presencia activa de Sergio Valcárcel, quien nos va también a brindar algunos conocimientos más amplios quizás y vamos a compartir esta presentación juntamente con él. Y bueno, Sergio, ¿estamos listos? ¿Sí? Perfecto, adelante, Enrique. Excelente, Sergio. Sergio, queremos comenzar con una definición de lo que significa en primer lugar la transformación digital. Vamos, Sergio, adelante. Ok, si me permites transmitir mi diapositiva para poderlo mostrar mejor con mayor amplitud. Dale, muy bien, ahí estamos. Gracias, gracias Enrique. Voy a presentarlo un momento, por favor. Tengo derechos. Mientras que Sergio nos está compartiendo su presentación,
vamos en varios momentos, vamos a hacer partícipe a los que estamos aquí presentes para que también puedan compartir con nosotros alguna experiencia, ¿no? Eso en la medida que vamos a ir avanzando con esta exposición. Enrique, ¿estás viendo mi diapositiva? Todavía no lo puedo confirmar, Sergio. ¿No? ¿No lo ves? Ya, un ratito, por Negativo. favor. Sí, todavía. De repente, si nos confirman, de repente yo soy el que no puede visualizarlo. A ver, un ratito, por favor. Voy a volver a entrar. Aquí tengo un Claro que problema sí. con... Claro que sí, claro que sí. Buenas noches. Estoy Se ha ahorita... unido también. ¿Sí, Reino? No se visualiza la diapositiva. Sí, todavía se. Ok. Un momentito, por favor. ¿Pueden verla ahora? Ah, sí, ahora sí. Sí se ve. Ya, perfecto. Muy bien, muy buenas noches con todos. Es un gusto tenerlos aquí en la red. Y bueno, muchas gracias, Enrique, por la invitación, y a Gilbert por esta oportunidad para poder compartir conocimiento. En este caso vamos a hablar acerca de la transformación digital. En realidad, el concepto de transformación digital no es nada nuevo y existe múltiples definiciones a través de diferentes literaturas que hurgan allí en las bases de datos, ¿ok? Pero voy a mostrar dos definiciones que desde mi punto de vista me parecen muy importantes y se aproximan mucho a lo que nosotros como empresa o tal vez como parte del Estado hacemos, ¿no? La primera está en relación a Gartner. Todos sabemos que Gartner pues, es una empresa transnacional que se dedica a la investigación tecnológica y bueno, ellos nos dicen que la transformación digital es un proceso de cambio organizacional continuo. ¿Qué significa esta parte? Que la transformación digital no va a ser de un momento a otro. Exige una serie de requisitos, ¿no? En donde vamos a cambiar el paradigma, ¿no? Vamos a pasar del modo analógico, es decir, el modo físico, documentos físicos, por ejemplo, ¿no? Y vamos a gestionar estos documentos físicos ya no en papeles, sino a través de herramientas tecnológicas, ¿no? Por ejemplo, a través de los móviles, ¿no? Muy bien, entonces ese cambio organizacional implica una serie digamos, de prácticas que exigen que sea un proceso continuo, ¿no? Y esto a través de explotación de capacidades digitales, ¿ok? Ya que lo que buscamos es optimizar modelos de negocio, ¿no? O toda la cadena de valor, si queremos verlo de otra manera, ¿no? Con el fin de poder crear nuevos ingresos y experiencias del usuario mucho más eficientes, ¿no? Entonces, buscamos pues aumentar o potenciar nuestro valor estratégico, ¿no? Eso es lo que nos dice Carlos, ¿no? Pero veamos ahora qué es lo que nos dice una literatura que va en función de Brand-Johnson y McAfee, ¿no? En el 2016, ¿no? Para ellos definen a la transformación digital también, mira, con un cambio, pero impulsado por las tecnologías digitales, que transforman las economías, las empresas y la sociedad, ¿no? Reemplazando actividades analógicas por procesos digitales escalables e innovadores. Acá vamos a ver un cóctel de conceptos que muy bien anclan con la realidad. Por ejemplo, cuando hablamos del impulso de las tecnologías digitales, ¿no? Hemos podido apreciar en carne propia, y no solamente aquí en Perú, sino en el mundo, el efecto de la pandemia, ¿no? Muchas de las empresas y sociedades, ¿no? Especialmente en Latinoamérica, ¿no? Digamos, tuvieron que pasar de un momento a otro a digital, ¿no? Por ejemplo, las reuniones físicas ya no eran posibles por las reglas que se imponían a través de los órganos de salud, ¿no?
si recuerdan, estuvimos confiscado, perdón, un buen tiempo. Y sobre eso, tuvimos que aparecer, digamos, en las casas para hacer teletrabajo, por ejemplo, o para reunirnos virtualmente, ¿no? Como ahora, ¿no? Esto antes de la pandemia era poco común. Solamente quienes estamos en el mundo académico lo podíamos aprovechar mejor. Se dio un vuelco increíble cuando las tecnologías digitales justo comenzaron a impulsar, ¿no? Y si ustedes pudieron recordar, digamos, aquí en el Perú, en una de las celebraciones, o perdón, juramentaciones que hubo en el tiempo de Vizcarra, si recuerdan, lo hizo a través de una tableta. Es decir, juramentó a un ministro utilizando tecnologías digitales. Fíjense ese impulso, ¿no? En las pandemias también, por ejemplo, en algunos malls, como el Jockey Plaza, incorporaron tecnologías digitales para colocar en remoto a un médico que tenía la capacidad de poder transportarse, ¿no?, el objeto, ¿ok?, por todo el mall, ¿no? Y de tal manera que a través del reconocimiento facial podía detectar, por ejemplo, si había algún cambio de temperatura, ¿no? Tenía sensores para poder reconocer estos cambios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba, no? Si es que por ahí notaba, ¿no?, la maquinita, la especie de un robot, ¿no?, de que eso ocurría, entonces se acercaba para poder tomar lectura de sus signos vitales y concluir si era sospechoso o no de esta enfermedad del COVID, ¿no? En ese caso, si era sospechoso, si recuerdan, venía pues seguridad y los invitaba a poder pasar a tópico para poder darles mayores indicaciones acerca de esas limitaciones, ¿no? Entonces, simplemente el mundo comenzó a cambiar, ¿no? En todas partes del mundo, ¿no? Entonces, ahí va el hecho del impulso de las tecnologías, ¿no? ¿Transformaron las economías? Claro que sí, ¿no? Las empresas cada vez fueron más digitales, ¿no? Al punto de que, digamos, si recuerdan, las ventanillas únicas, que era un fenómeno que había aparecido en Europa y luego se trasladó hacia más o menos en Uruguay, en Paraguay, se trasladaron este fenómeno de las ventanillas únicas, ¿no? Y unas que tuvieron mucho éxito fue, por ejemplo, en el caso de Perú, ¿no?, la ventanilla única de comercio exterior, en donde permitió, digamos, ejecutar, digamos, los procedimientos administrativos de las organizaciones para, digamos, hacer de que los requisitos que antes se tenían que hacer presenciales, estos puedan ser en forma remota, ¿no? Y de la misma manera obtener la certificación en forma remota, gracias a las leyes que se dieron, por ejemplo, de las firmas digitales y también de la interoperabilidad. Si quienes recuerdan, ¿no?, pues esto salió la ley, la 1310, que impulsaba la interoperabilidad, ¿no? Asimismo, luego salió la ley 1410, que ya es la ley de gobierno digital, que impulsa pues todos estos esquemas, ¿no? Entonces, el Perú en particular fue cambiando, digamos, dramáticamente, ¿no? Algo que fue cuestionado inclusive fue digamos, los servicios educativos, ¿no?, que también se dieron en digital, pero desde mi punto de vista utilizaron no una buena estrategia para poder implantar, digamos, un buen modelo educativo para todos los niveles, ¿no?, especialmente para los escolares, ¿no? También la transformación digital permite, digamos, que exista lo que se llama la digitización, es decir, binarizar todos los documentos y poderlos, digamos, colocarlos en repositorios para poder explotarlos posteriormente a través de los metadatos, ¿no?, con búsquedas específicas y analítica de datos en algunos de los casos, ¿no? Esto implicaba, digamos, a que las innovaciones
o son, hasta ahora son es el día a día, ¿no? Entonces, una empresa para poder impulsarse necesita, por ejemplo, apoyarse en los startups o los fintech para que podamos poco a poco ir mejorando en la resolución de problemas, porque en realidad, si nosotros medimos la complejidad, ¿no?, de estas tecnologías digitales en una mediana empresa frente a una gran empresa, entonces tenemos dos escenarios totalmente diferentes, ¿no? Debido a muchos factores como los presupuestales, ¿no? Pero también sus propias regulaciones y otras que son importantes, como por ejemplo el talento humano, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la transformación digital implica, digamos, cuatro factores súper importantes. Los cuatro factores importantes que son las regulaciones que parten desde cualquier organización. Para poder hacer transformación digital, primero tengo que ordenarme, tengo que alinearme a lo que dice el gobierno, ¿no?, a través de las normas legales, ¿no?, pero también a través de mis estándares procedimentales, ¿no? Tenemos una gestión de procesos de por medio que tenemos que también cumplir, ¿no? Entonces, ese tema se tiene que alinear, ¿no? Posteriormente son las personas, ¿no? Las personas son importantes en el cambio de paradigma, ¿no?, para la transformación digital, ¿no? En realidad va a depender mucho de esas capacidades y habilidades de las personas para hacer estos cambios, hacer posible estos cambios, ¿no? Y eso implica, digamos, un fortalecimiento a esas capacidades, ¿no?, a través de capacitaciones y otros. Entonces, el cambio real de la transformación digital se centra, desde mi punto de vista, en las personas, ¿ok? Sin embargo, no es que sea propiamente por las capacidades y habilidades, sino hay otros factores como la cultura organizacional que implica mucho, digamos, hacer posible este cambio, ¿no? Otro tema son los procesos, ¿no? Ya le hemos hablado, ¿no? Si nosotros no tenemos muy bien configurado y delineado nuestros procesos, por más que queramos hacer cosas, colocar los robots de Tesla, si quieres, no va a funcionar, porque necesitamos entender el negocio, cómo funciona esa cadena de valor, ¿no?, y cómo poder aplicar tecnologías de acuerdo al comportamiento que originan estos procesos, y que obviamente siempre están en un ciclo de Deming, o sea, es decir, un círculo virtuoso, ¿no?, en donde la mejora continua prevalece, y por tanto existen cambios tras cambios, ¿no? Esos cambios son importantes para poder asegurar, digamos, el buen servicio y por ende la satisfacción y buena experiencia al cliente o al usuario, ¿no? Entonces ahí tenemos algo súper importante, ¿no? A veces he podido, por la experiencia que he podido notar, algunas empresas o algunas entidades del Estado todavía no entienden el valor de la gestión de procesos y suponen que es algo que está de más, ¿no? En realidad es vital para poder hacer este cambio de la transformación digital, ¿no? Y por último, tenemos ya las tecnologías disruptivas que van a ir incluyéndose a nuestra infraestructura, ¿no? Entonces, estas tecnologías disruptivas que están en el mundo, no es que la vayamos a tomar tal cual y la vamos a poner, ¿no? En realidad, solamente vamos a tomar un grupo que son tecnologías digitales y vamos a llevarlos de acuerdo a nuestra realidad. Aquí lo que interesa es pasar del mundo analógico al mundo digital. No nos interesa tener digamos, la mayor tecnología o la tecnología de moda, o como quieras llamarlo, una tecnología de alta gama, que también le dicen, ¿no? No es esa la razón de hacer transformación digital, ¿no? Necesitamos darle mayor comodidad a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a nuestros proveedores, inclusive a nosotros, a los miembros de la empresa, ¿no? Darle facilidades, que fluya la información y el conocimiento, sobre todo, para poder
dar estos mejores servicios, ¿no? Ser competitivos, ¿no? Incrementar nuestro valor para que podamos, digamos, cumplir con nuestras metas y también con esa visión que finalmente aspiramos para poder elevar nuestro nivel, ¿no? Muy bien, ahí las tecnologías son todo un reto que obra, digamos, en forma independiente a todo lo que hemos explicado hasta el momento, ¿no? Entonces, podemos decir que en la transformación digital lo que prima es la cultura. ¿Y qué cosa es la cultura? Es el conjunto de valores, creencias, normas, actitudes y comportamientos compartidos, ¿no? Entonces, estos van seguidos de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, también son los signos, ¿no? Son la manera de cómo me voy a vincular con una persona, ¿no? Entonces, en las organizaciones existen equipos de trabajos, que estos equipos de trabajo forman culturas, ¿no? Cuando se relacionan entre sí, ¿no? Entonces, cuando queremos que estas culturas sean fuertes, hay que hacer de que estas creencias sean positivas, ¿no? O sea, que a través de los valores podamos impulsarnos para poder crecer, ¿no? A veces son, digamos, un tema de inteligencia emocional en las personas que no nos dejan crecer y por ende tenemos dificultades para poder conectar con los grupos, ¿no? Entonces, si nosotros aspiramos más adelante a ser competitivos, es decir, a formar una organización inteligente, que es un concepto que se da en las economías digitales, ¿ok? Esto tendría que tener, digamos, como pilar, digamos, una buena cultura para poder enfrentar los cambios drásticos. Antes hablábamos del entorno VUCA, pero ahora hablamos de entornos BANI, en donde el entorno BANI es, digamos, más sensible a los cambios caóticos. Entonces andamos en una suerte de incertidumbre máxima en donde cualquier cosa puede ocurrir, ¿no? Entonces eso es lo que pasa con los mercados. Pero cuando los mercados cambian dramáticamente a través de la inserción de una tecnología, llámese por ejemplo el GPT, entonces, ¿qué quiere decir? Que todos los procesos que tenemos al interno van a tener que alinearse inmediatamente a esos cambios para poder mantener la competitividad, ¿no? O mantener, digamos, el buen servicio al ciudadano, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que considerar que para poder hacer transformación digital, no tenemos que pensar como si fuera una organización inteligente. Las organizaciones inteligentes son flexibles a los cambios. Los procesos cambian inmediatamente al ocurrir, digamos, alguna variación, alguna regla del mercado, ¿no? Entonces, eso es importante. Por ejemplo, podríamos decir qué ocurre ahora que tenemos impresión 3D y la FDA ya ha podido aprobar lo que son las células de carne, es decir, que ya se puede imprimir un bistec y ese bistec te lo van a vender o lo van a colocar digamos, en un local así como Bembos, ¿no? O cualquier otro, ¿no? Y de tal manera que lo que consumes ahora es un pedazo ya no es de carne natural, sino es una carne sintética que, que te lo estás comiendo, ¿no? Y la FDA te lo ha aprobado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si esto se introduce a nuestro mercado, ¿no? ¿Estaríamos dispuestos a comer carne sintética? Preguntaría, ¿no? Entonces, ahí, digamos, las autoridades también tienen que pensar rápidamente para poder saber cómo voy a legislar este tema y cómo voy a enfrentar, digamos, digamos, el comportamiento del mercado frente a este nuevo producto, ¿no? Como pueden notar, existen nuevos retos mucho más fuertes que implican, digamos, cambios dramáticos al interno, ¿no? Entonces, de eso trata, ¿no? Para poder, digamos, mantener ese cambio que no nos afecte, necesitamos tener una suerte
transformación digital ya en un grado de madurez aceptable para poder ser capaz de ser flexible a todos estos cambios dramáticos, ¿no? De eso trata cuando hablamos de cultura. Y todo radica, fíjense, en las personas, ¿no? Entonces son las personas el centro del cambio cultural. Esto quiere decir que tenemos que pensar de que las cosas no son lineales, ¿no? O sea, vamos, cada persona tiene sus propias creencias, más aún en un país como en Perú, en donde tenemos 53 etnias y hay una suerte de pluriculturalidad, en donde las creencias de la sierra, de la selva o de la propia costa no comulgan en algunos casos, ¿no? O son muy diferentes, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en ese entorno, ¿no? A veces muy complicado porque ustedes seguramente han podido notar poder trabajar con equipos de trabajo teniendo en cuenta estas consideraciones, ¿no? Es difícil y mucho más difícil si la organización no ha puesto manos a la obra para poder compensar estos cambios, ¿no? Entonces la cultura juega un rol importante para la transformación digital. Entonces, si nosotros queremos pensar como cultura, tenemos que tener en cuenta estas características, ¿no? Mentalidad de aprendizaje continuo y adaptación al cambio, ¿no? Entonces, hay que hacer pensar a las personas que la resiliencia es un valor importante, ¿no? Todos podemos tener errores, pero a veces los errores te llevan a una situación en donde te genera depresión. El punto no es que hayas cometido errores, el punto es que en esa depresión tú tengas la capacidad de poder levantarte, ¿no? Y salir adelante, y eso es lo que exigen ahora las organizaciones modernas, porque los cambios son tan fuertes que te van a tirar abajo, ¿no? Imagínate entender todos los, diversas tecnologías de la infraestructura en un mes, ¿no? Entonces, en realidad, es muy difícil, ¿no? Porque, no, si bien es cierto, vamos a aprender cosas importantes y que las vamos a aplicar, pero apenas será pues el 2-3%. El 97% es muy probable que no lo sepamos, ¿no? Y ahí vienen los retos, porque cuando ocurre un cambio en la infraestructura, se va a sentir, digamos, en el servicio, ¿no? Por ejemplo, con lentitud en la respuesta, ¿no? Del servicio, o puede ser también un tema de caídas recurrentes, y esas cosas surgen porque hay situaciones en donde insertamos nuevas tecnologías y no pensamos que nuestro ecosistema es como una ciudad, es decir, vamos a tener legacy, es decir, como si en las ciudades hay, habitación, perdón, casas que son ya del 50, del 40, a veces del siglo XIX, ¿no? Que están todavía en la ciudad, ¿no? Y todavía puede funcionar. En las infraestructuras es algo similar, ¿no? Los legacy son como esas casas antiguas, ¿no? En donde todavía siguen funcionando. Pero sucede que la tecnología de esos equipos no está pensada para estos tipos de cambios. Por lo tanto, podría haber conflictos que no te dice el manual, ni tampoco te va a decir el fabricante como tal, ¿no? Entonces tienes que lidiar con esas cosas que a veces complica, digamos, el servicio, ¿no? Pensamos que incrementar nuevas tecnologías va a solucionar el problema, y a veces puede suceder lo contrario, ¿no? Entonces, por eso que tenemos que tener aprendizaje continuo, ¿no? Aceptación al error, que mencioné hace un momento, para poder también innovar, ¿no? Porque a veces pensamos que ya lo que tenemos es suficiente, no, eso fue el siglo anterior, pero ahora en este siglo lo que buscamos es innovación permanente, ¿no? Cambios y de cambios. Por eso es que tenemos que crear grupos de trabajo en donde hay tribus que se dedican al cumplimiento, voy a llamarlo así, de las metas, y hay otro grupo, ¿no? Otra tribu que se dedica nada más a poder enfrentar nuevas tecnologías, crear nuevas tecnologías, o mejorar los procesos, mejorar a las personas para justamente
digamos, evitar estos errores o minimizar los errores e incrementar el valor, ¿no? Con ello. El liderazgo es importante en esta parte de transformación digital. No necesitamos caudillos, necesitamos líderes, y los líderes son los que conducen, son los que se empapan en el campo para poder llevar esta transformación digital en buena cuenta, ¿no? Entonces, la marca del líder es importante para esta etapa de transformación. La transformación digital también lo que busca es lograr capacitar a los empleados o a los colaboradores, ¿no? Con habilidades digitales, y también la promoción de la colaboración, porque lo que buscamos es conectar entre las personas para poder mejorar, digamos, la comunicación entre sí, o sea, podamos utilizar comunicación asertiva y tales técnicas como programación neurolingüística que nos ayude a hacer más fluido esos mensajes en los canales diversos que tengamos, ¿no? También incentivar la innovación implica romper estructuras jerárquicas rígidas, ¿no? Entonces, los líderes, sobre todo de la guardia vieja, todavía están en los paradigmas antiguos, ¿no? Entonces, se les hace difícil poder entender qué cosa es la innovación. Entonces, a veces los cambios asustan, ¿no? Entonces, se asustan porque suponen que hay una mala decisión por ahí, ¿no? Entonces, ahí juega un papel importante quienes son del equipo de transformación digital para concientizar a las autoridades o a los líderes, ¿no? Y que puedan en conjunto poder hacer lo que es la innovación. Definir también una innovación clara, pero una visión clara. Nuestros planes estratégicos antes eran de 5 años. Normalmente ahora estos planes estratégicos tecnológicos, me refiero, han bajado a 3 años normalmente, ¿no? ¿Y es por qué? Porque la tecnología está avanzando en forma abrumadora, y lo que buscamos es que nuestra situación futura se dé en buena forma, ¿no? Entonces, si prolongamos mucho los tiempos, el problema es que nuestra visión no se va a cumplir, ¿no? La visión se va a perder, sobre todo cuando el ritmo de los cambios en el exterior son cada vez más frecuentes, ¿no? Y eso es lo que ustedes están pudiendo notar hoy en día, ¿no? La transformación digital también implica las capacidades de las personas. Había hablado, ¿no?, de sus competencias y habilidades, pero especialmente competencias digitales que orienten a un tema de Big Data, ¿no? Entonces, cuando hablamos de transformación digital, todo va a estar en digital, entonces nuestras bases de datos van a crecer, probablemente en poco tiempo se van a volver en Big Data. Entonces, en las formas de actuar, ¿no?, las formas de generar estrategias para el procesamiento o para poder explotar esas datas van a cambiar drásticamente, ¿no? Entonces, ya no basta un simple query o una sentencia en SQL que nos permita encontrar información. Un reporte lineal ya no es suficiente. Tenemos que buscar los comportamientos que sean útiles para poder, digamos, tener una mayor posibilidad de éxito, y además también mejor margen para la toma de decisión. Por eso es importante que este Big Data vaya con herramientas colaborativas, pero también inteligentes, utilizando las técnicas ya conocidas como Machine Learning, por ejemplo, o el Deep Learning, que son elementos claves para poder encontrar información específica, ¿no? Hoy en día, con la aparición de la inteligencia artificial generativa, que es un subconjunto de Deep Learning, bueno, nos ayuda todavía mucho más, ¿no? Entonces tenemos asistentes, ¿no?, que pueden estar basados en esta tecnología, ¿ok? De tal manera que un call center puede ser reemplazado actualmente por una de estas IAs que muy fácilmente se les entrena para que las reglas del negocio estén dentro de estos chatbots, y finalmente pueda interactuar, ¿no?, a través de un avatar, por ejemplo, que permita darle soluciones inmediatas
a los clientes o los usuarios internos inclusive, de tal manera que digamos, tengamos las capacidades de poder responder en tiempo real, ¿no? Eso es súper importante. Las habilidades blandas son también mucho más importantes hoy en día. ¿Por qué? Porque es la inteligencia emocional lo que te va a conducir a llevar, digamos, de buena manera todas estas prácticas y a enfrentar sobre todo los desafíos, ¿no? Especialmente cuando estamos trabajando bajo presión, ¿no? En donde tu nivel de cortisol es muy alto y por lo tanto la manera de actuar podría variar drásticamente si es que no tienes inteligencia emocional. Según Goleman, no tenemos solamente una inteligencia emocional, en realidad tenemos dos inteligencias, de acuerdo a él, en el cual tenemos que considerar que, que debemos de desarrollarlas y aplicarlas constantemente. Es como si fuera un músculo, ¿no? Muy bien. Bueno, luego tenemos los procesos y es importante los procesos en el sentido que en algunos casos habrá que rediseñarlos, ¿no? Y en otros casos hay que actualizarlos. Sucede que para poder iniciar en una gestión de procesos, primero tengo que establecer todas las formas de trabajo, ¿no? Asegurarme que lo que estoy colocando dentro de esta, digamos, de esta situación sea lo correcto, ¿no? Pero ¿qué sucede? A veces nosotros pecamos en que creemos que ya lo que hemos registrado es suficiente, ¿no? Pasa el tiempo y sucede que existen cambios en la manera de manejar el flujo, ¿no? De trabajo, pero los cambios lo hacemos en el día a día, ¿no? Al paso, pero lo que no cambiamos es el mapa de procesos. Cuando vamos a digitalizar, lo que tomamos no es lo que existe en el flujo. El flujo es algo invisible, abstracto, ¿no? Sino lo que prima son, digamos, los documentos de trabajo en donde se encuentran estos procesos. Y es ahí en donde uno hace el estudio y hace las actualizaciones, ¿no? Para poder automatizar el proceso. Si estos procesos no se han actualizado, entonces vamos a tener un error grueso al momento de querer utilizar un software, porque va a haber muchos espacios en que no están preparados a pesar de que lo he hecho en poco tiempo. Y no estamos notando pues esas diferencias, esos cambios porque no están registrados. Entonces es importante actualizar nuestros procesos. Bueno, los procesos a veces ya no dan más porque sucede que la empresa ha hecho un giro, no ha escalado positivamente, no ha escalado. Entonces el volumen, por ejemplo, de las compras o el volumen de ventas ha aumentado significativamente. Esto quiere decir que va a haber cambios en las tecnologías y eso implica, digamos, cambios en los procesos. Entonces tenemos que estar atentos a todos esos cambios para que posiblemente decidir y pasar a un rediseño. Es decir, eliminar todo lo que tengo actualmente y plantear uno nuevo, ¿no? Esa es la idea del rediseño, ¿no? Y la digitalización de estos flujos de trabajo que son importantes para tenerlos en software, ¿no? Y gracias al software vamos a poder darle agilidad, ¿no? Las tecnologías digitales, ¿no? Son súper importantes porque nos permite, digamos, manejar, digamos, ya diferentes tipos de tecnologías, ¿no? No solamente hablamos de Big Data, también hablamos de blockchain, hablamos también de ciberseguridad, ¿cierto? Hablamos de interoperabilidad, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, es posible hacer un trabajo con una empresa como Google, en donde sin irte a Estados Unidos, desde tu casa, tú eres un miembro, ¿no? Eres un empleado de Google, ¿no? Y para ello se firman contratos, existen mecanismos internacionales que te permiten validar, digamos, tu identidad, ¿no? Para poder firmar estos contratos y poder, digamos, ya trabajar en forma oficial
grupos empresariales como Google, ¿no? Entonces, eso a buena cuenta es lo que nos trae la tecnología. Como pueden notar, era imposible, ¿no? En el siglo XX, ¿no? Pensar de que vamos a tener un contrato a distancia, ¿no? O sea, en el siglo XX lo que hacía era viajar, ¿no? Hacia el otro lado para formar mi contrato y quedarme ahí a trabajar, ¿no? Vemos que son situaciones distintas, ¿no? Y les comento que la tecnología va a seguir avanzando, ¿no? Debido a que tenemos ya tecnología cuántica que se está poniendo en práctica, ¿no? Y entiendo, de acuerdo a algunas literaturas, que la aplicación de la telepresencia va a ser algo usual dentro de poco, ¿no? Será de acá 15 a 20 años probablemente, en donde vamos a tener una verdadera omnipresencia, ¿no? O sea, nos vamos a trasladar, ¿no? Y, tal cual, a través de un holograma, ¿ok? En donde tenemos un gemelo digital, y ese gemelo digital puede también estar tal cual, ¿no? Con nosotros, ¿ya? Y ese gemelo digital también puede ser un clon, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, más tu personalidad que va a incorporarse y va a estar por ti, ¿no? Yo podría tener diferentes clones en diferentes lados del mundo y interactuar, ¿no? Todos ellos interactúan conmigo y finalmente tú como original tomas la decisión, ¿no? Por todos, ¿no? Entonces, esos tipos de tecnologías ya están próximas a venir, ¿no? Entonces, imagínense si todavía estamos pensando en Zoom como ahora o el Google Meet, ¿no? Entonces, en realidad esto va a cambiar, ¿no? Bueno, cada vez las regulaciones son un poco más complejas porque nos permite, digamos, eh, ah, nos permite asegurar o garantizar de que todo lo que vayamos a exponer interna o externamente se cumpla adecuadamente dentro de un marco legal, ¿no? Dentro de lo que establece la Constitución como tal, ¿no? Sucede que hay un problema. Las tecnologías siempre están más adelante que las leyes, así que siempre va a haber una diferencia y las leyes siempre van a estar muy, muy retrasadas con respecto a los avances tecnológicos y ese gap que se forma es peligroso, digamos, si es que no hacemos un buen uso de la ética. Tener mucho cuidado con eso. Finalmente, para poder terminar con esta exposición, quiero centrarme en esta lámina, en donde vemos, pues, digamos, algunos pasos sugeridos para poder generar la transformación digital, ¿no? Primero, lo que no he puesto acá, discúlpeme, es que hay que formar un equipos de trabajo, ¿no? Equipos de trabajo en donde el líder es la máxima autoridad, ¿no? O el gerente, ¿no? Principal de la organización, ¿no? Entonces, ese gerente está concientizado, no solamente entiende, sino lo ha hecho suyo, o sea, tiene expectativas, ¿no? Entonces, ese gerente forma su equipo de trabajo y es el equipo de trabajo el que va a iniciar, ¿no? Entonces, para eso se establecen diferentes estrategias. Estas estrategias son consistentes con los presupuestos para que puedan operarse correctamente. Entonces, se generan pues una suerte de adaptaciones a los cambios a través de capacitaciones, a través digamos, de cambios, ¿cómo le llaman esto? Perdón, disculpen, es un stage, ¿no? Que me estoy yendo a otros lados del mundo para aprender y luego regresar, ¿no? Entonces, de hecho, hay diferentes formas, ¿no? Ya la historia nos ha mencionado, por ejemplo, China, ¿no? Que mandó, como parte de su política de Estado, mandó a muchos expertos, mandó a estudiar o a capacitarse en universidades americanas y luego regresaron a su país y hoy en día ustedes pueden notar los cambios significativos que tiene a través del progreso del conocimiento, ¿no? El conocimiento es lo más importante hoy en día, ¿no? Lamentablemente no estamos entendiendo qué es conocimiento, lo estamos confundiendo como información y no es lo mismo, ¿no? Entonces por ahí creo que es importante comenzar
a trabajar. El cambio cultural, ¿no? No podemos hacer transformación digital si no hay una buena cultura que esté orientada y esté basada en la transformación digital, ¿no? Entonces, eso es importante para saber qué cosa voy a hacer, porque ¿qué me vale tener una buena máquina si todo lo que ingreso está en papeles debajo de mi escritorio, o lo tengo en Excel, o lo tengo en Word? No, ya no, esas formas ya no van, ¿no? Entonces, hay otras maneras en las cuales necesitamos trabajar para poder justamente darle esa facilidad, ¿no? Las tomas de decisiones se hacen a través de los móviles hoy en día, es lo mínimo. Luego tenemos el uso progresivo de tecnología, es decir, poco a poco vamos a ir haciendo los cambios. Primero a través de la digitización, que es el acto de escanear los documentos y ponerlos bajo los parámetros del OCR y otros estándares para poder reutilizar, digamos, estos contenidos, ¿no? Ya sea por escritura o por voz. Luego también la manera de cómo estos datos lo voy a reutilizar, ¿no? Entonces necesito también utilizar técnicas estadísticas basadas en modelos de Machine Learning, por ejemplo, para poder configurar comportamientos escondidos que estén dentro de la organización y poderlos explotar, ¿no? A través de las estrategias, ¿no? Eso es lo que poco a poco iremos cambiando, ¿no? Igual recuerden que el cambio no es exactamente quito todo y pongo todo nuevo, así no es. Vamos a tener por partes los cambios y es progresivo en el tiempo. Así que tenemos que tener una estrategia que pueda mantener los legacies todavía disponibles, ¿no? Y algunos servidores que probablemente no lo vayas a poder sacar porque implica, digamos, una situación única en donde si tú quitas no tienes un reemplazo, ¿no? Y lamentablemente está regulado por alguna entidad del Estado y que te obliga a que lo tengas, por ejemplo, ¿no? Adaptación a las regulaciones, ¿no? Entonces, a medida que las leyes van comenzando a fluir, entonces es obvio que va a haber restricciones o va a haber algunas condiciones éticas que tenemos que ir trabajando también dentro de la organización. Importante es el compliance o también lo que se llama la transparencia o rendición de cuentas dentro de una organización, ¿no? De tal forma que en cualquier caso sumemos la integridad, ¿no? Entonces la integridad es algo importante dentro de la transformación digital. No podemos tener una transformación digital si es que las personas no son íntegras, ¿no? Es algo que, que forma parte de las conductas humanas, ¿no? Y finalmente todo esto lo tenemos que medir, ¿no? Tenemos que establecer indicadores para poder hacer mediciones y a través de estas mediciones controlarlas, hacer seguimiento y los cambios respectivos, perdón, ¿no? Manejando también conceptos de lecciones aprendidas para poder también garantizar, digamos, a los miembros de la organización, digamos, estas experiencias que nos ayuden a mejorar, ¿no? Bueno, y esto es lo que les he traído como transformación digital. Si hubiera alguna pregunta, quedo atento. Muchas gracias. Claro que sí, Sergio, muy bien. A ver, estimados participantes, podemos esbozar nuestras diferentes preguntas, sea por el chat o pueden activar sus audios tranquilamente, siéntanse con toda libertad de hacerlo. A ver, empecemos. Interactuemos por aquí. Bien, vamos a ser quizás un poquito más puntuales. Guillermo Cabrejo, de repente, ¿alguna inquietud, algo que deseas compartirnos sobre lo planteado por Sergio? Inge, justo estaba ahorita elaborando mi pregunta, pero justo me estaba Adelante, escribiendo. a Sí, capela. me Dale. está viendo, digo yo. Ya, mi Sí. consulta es, para el ingeniero que es puesto para Sergio, si tenemos algún porcentaje
de empresas en el Perú, públicas y privadas, en su proceso de transformación digital, ¿cómo van? ¿Lo tienen programado ya, lógicamente, a partir del próximo año? ¿Conoce o tiene algún dato de ese tipo de pregunta de porcentaje de avances en la transformación digital en las empresas públicas y privadas? Y si no se tuviera, o si no lo tuviera, ¿qué tal aceptación tienen el proceso de transformación digital en entidades públicas o privadas? Muy bien, muchas gracias, Miguel, por tu Gracias. pregunta. A ver, te puedo decir lo siguiente, ¿no? En realidad existen diferentes tipos de reportes, ya sea públicos o, perdón, privados o públicos. También son nacionales o internacionales, ¿de acuerdo? Pero en suma general, te puedo decir que en el Perú, digamos, la transformación digital ha ido creciendo lentamente, ¿ok? La transformación digital o gobierno digital, donde estamos, eh, todavía no hemos alcanzado, digamos, una situación óptima, ¿no? De hecho, de acuerdo, me parece, al OCDE, estamos todavía en un nivel intermedio, si queremos verlo de alguna manera, ¿no? El punto es que a medida que las entidades del Estado, por ejemplo, se organicen mejor, hagan mejores prácticas presupuestales y puedan, digamos, establecer estrategias creativas para poder optimizar los gastos y poder ir poco a poco creando esta cultura que es lo más difícil, ¿ok? Entonces, me parece que podríamos tener otra suerte, ¿no? Un problema grave que yo veo es que no se mide y todo lo que mide no se mide, entonces no sabes si vas a progresar o no. Entonces es importante la medición, ¿no? de tu progreso. No hay indicadores que se utilicen, ¿no? Está establecido, ojo, o sea, tú vas a encontrar literatura sobre indicadores, vas a encontrarla, ¿no? Sin embargo, ponerlas en práctica, al parecer, se les hace difícil, ¿no? Entonces, por ahí suceden algunos creativos que piensan que poniéndole un porcentaje a algo es un indicador, ¿no? Y eso no revela necesariamente la situación real, ¿no? Entonces tenemos Correcto. que utilizar indicadores que realmente sean comprobados, que hayan pasado por Perfecto. una situación, ¿no? Sí. Muchas ¿Alguien gracias, quería hablar? ingeniero. Vale. Gracias, Guillermo, por tu participación y la consulta. Al respecto, podría complementar. Antes de ello, Manuel Vicuña, adelante y luego continuamos con Verónica Daga. Manuel, adelante. Sí, colega, buenas noches. Al ingeniero Sergio, agradeciéndole por la ponencia. Como él dijo, ¿no? En parte de su exposición es en esta etapa de transformación digital. Bueno, yo trabajo en el sector público. Puedo dar fe que realmente los usuarios, dueños de los procesos, no están preparados para poder agilizar los procesos, ¿no? Que propios de su gestión. Nos dan todo el trabajo de armar nosotros sus procesos, es decir, miren, ustedes van a dar el apoyo, sistematizar varios procesos, quisiéramos que ustedes nos digan cómo hacerlo, ¿no? Y eso es realmente un trabajo titánico, porque no somos conocedores en detalle como ellos pueden ser desde sus procesos. Me parece a sugerencia que el Estado debe preparar a, a- a los trabajadores del sector público, en todo caso, en procesos, a efectos de poder trabajar en equipo, como dijo, armar un equipo de trabajo e implementar de la mano con nosotros. En el detalle, y un ejemplo que sí nos han dado siempre clásico, es que si el proceso que vamos a informatizar o implementar está como zigzag, desarrollaremos un sistema en zigzag. Pero si el proceso está completamente ordenado, complementado, estudiado, analizado, el sistema va a acompañar ese proceso actualizado, bien diseñado. Ese es el contexto.
No sé qué opina el ponente. Gracias. Excelente lo que dices, porque en realidad también en donde trabajo ha pasado algo muy similar en alguna ocasión. Sucede que el área usuaria busca que el área de tecnologías le resuelva sus problemas, pero no entienden que quienes forman las reglas de negocio son ellos y no el área de tecnología. Entonces, eh, lo que buscamos o lo que hicimos nosotros es hacer entender eso, ¿no? Ese fue el primer paso y comenzar a generar, digamos, planes de trabajo para poder, junto con un tercero, ¿no? Comenzar a hacer esos cambios, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchos de las actuaciones que tenían con el ciudadano era particular de una persona, ¿no? O sea, el proceso en sí estaba en las mentes de los equipos de trabajo de una persona, más no estaba escrito. ¿Y cuál era el mayor riesgo? El mayor riesgo es que cada quien tiene su manera de interpretar esas reglas. Por lo tanto, el ciudadano que está en el medio se lleva una mala percepción, pues porque primero me dices de una forma y después me sales con otra forma. Y como no hay nada escrito, no tengo cómo reclamar, ¿no? Entonces solamente reclamo lo que veo, ¿no? Y eso es muy vago, ¿no? Entonces, es por eso que ya cuando sale INACAL, recuerden que es el Instituto Nacional de la Calidad, obliga a través de sus disposiciones a que los organismos del Estado cuenten con un mapa de procesos, ¿no? Y es ahí donde se inicia todo, ¿no? El punto es que el mapa de procesos se puede formar y eso es un trabajo mancomunado, ¿no? Y más que nada de las áreas técnicas, ¿no? Entonces, ellos tienen que entenderse a sí mismos qué cosas están haciendo, ¿no? Y también otro problema que hay son los documentos intermedios. Entonces, porque no solamente es el flujo, sino es la documentación que va mutando, va comenzando a transformarse, por ejemplo, en un certificado o en una licencia o en un documento resolutivo, ¿no? Entonces, los requisitos finalmente van a llegar a eso. Pero en el medio tenemos otras documentaciones que son también propias al momento de generar el proceso, ¿no? En el paso del proceso. Y esas cosas a veces no están identificadas, ¿no? Entonces va a depender mucho ya del mismo organismo que a través de sus líderes que puedan entender mejor, aterrizar esas ideas y sobre todo simplificar, ¿no? Porque hay algo que es lamentable, ¿no? A veces se entiende que un mejor proceso es que sea muy largo, ¿no? Cuando debería ser al revés, ¿no? Un mejor proceso es el más corto, en donde tenga solamente la documentación suficiente, ¿no? Los requisitos mínimos para poder pasar, digamos, a la entrega final, que es el certificado. Eso es lo que te podría opinar por ahora. Muchas gracias, Sergio. Vamos a Gracias. continuar con la inquietud de Verónica Daga, si Manuel lo permite. Sí, gracias, doctor. Ok, Gracias. gracias, Manuel. Verónica, adelante. Muchas gracias, ingeniero Enrique. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero Sergio. Excelente Che, ponencia y quería consultarle justamente la continuación de la pregunta del ingeniero, referente no al tema de procesos, sino a lo que usted habló acerca de habilidades blandas. ok, Eh, Mire, más que una sugerencia es una consulta, porque también he trabajado y estoy en proceso de restitución de una entidad pública. Ahí he trabajado 7 años en diferentes áreas, pero la última gestión, la última etapa ha sido netamente en el área de ingeniería de software, exactamente en proyectos. Y hoy día estuve editando un curso en Instituto de Gestión de Proyectos y estuve utilizando hablando acerca de las habilidades blandas, porque lo estoy aprendiendo también de ustedes, em, que es importante llevarlas. Ahora, ¿por qué le quiero consultar esto? Usted habló de un lugar INACAL, que es una institución que todo es por, de repente, un poco más formal para que las instituciones, en este caso,
públicas puedan tener, digamos, una revisión de todo lo que se hace. Me refiero a lo siguiente, hubo un tema de revisión, todo lo hemos hecho como usted lo ha mencionado, yo trabajaba remoto, o sea, siempre he trabajado presencial en esa institución, pero cuando pasé al área de ingeniería de software, empecé a trabajar remoto, porque ahí se trabaja remoto, solamente los presenciales van lo que es hardware, pero dentro de ese lugar, claro, es bonito, conoces a ingenieros, ingenieras, todo el tema, pero este, a veces puede ser que las instituciones no se trata de que nosotros como trabajadores no tengamos la inteligencia para integrarnos, ¿no? Sino que a veces los mismos jefes no tienen el tino, algunos, no todos, obviamente he tenido muchos jefes excelentes, con mucha riqueza interna, pero también hay otros que de cierta manera son lunares, por decirlo así, que no tienen el tino ni la inteligencia para tratar a los, en este caso, trabajadores iniciales, practicantes y en general. Y también dentro de una empresa pública se tendría que verificar por no hacerlo sentir mal ahora a alguien, tratar una prueba psicológica a los jefes y a los gerentes, a los administradores, a los que están arriba, no creo que esté diciendo algo malo, pero con habilidades blandas, porque muchas veces pueden tener el conocimiento, como usted mismo ha dicho, excelente, pero no tienen la riqueza interna, ¿no? Para tratar a su gente y maltratan a su gente. Ahora, no sé, ahora hacerle un proceso, o sea, llegar a decirle están maltratando eso, o un bullying, como ahora se puede decir, este, no sé si está estipulado dentro de una entidad, dentro de una empresa externa, como lo acabo de mencionar, que todas las instituciones públicas, los jefes y los gerentes tengan, digamos, tener el tema de habilidades blandas no por conocimiento, sino por desarrollo, porque pueden tener la capacitación, pero si no lo ponen en práctica dentro de su empresa, dentro de la institución pública y maltratan a los trabajadores de cierta manera, ¿cómo se mide eso? O sea, eso es mi pregunta, si la institución INACAL también puede estipular dentro de los contratos, el CAS y etcétera, que se les pueda tratar bien a la gente por dentro, o sea, porque muchas veces se quedan callados porque dicen, uy, si digo algo que el jefe o el gerente me trató mal, entonces de repente ya no me contratan al siguiente mes, ¿me entiende? Entonces pasa eso, ¿no? Mucho, lo he escuchado, lo he visto y en cierta manera, pues, no me ha tocado vivirlo de cierta manera, pero sí con gente muy cercana. Y algunos sí se han quejado y ya pues han sido retirados también, ¿no? Entonces, es mi pregunta y cuán importante es que haya una institución externa, posiblemente privada o no sé, pública, que pueda regularizar ese tema, que es sumamente importante en todo lugar tener, ahora como usted dice, en estos tiempos, las habilidades blandas, porque no basta que haya profesionales excelentes con maestrías, doctorados a nivel mundial, universal, todo, pero si no hay adentro riqueza interna, como dice el ingeniero Gilbert, y se nota cómo es con una persona cuando está proyectado y está integrado para decir las cosas, hasta en el tono de voz, ingeniero, muy excelente diría su tema, pero hay otros que no tienen el tino para ser jefes y gerentes, entonces, ¿cómo se podría hacer? No hay una regularización de ese tema en las instituciones, sobre todo públicas, para los que la mayoría creo que trabajamos, ¿no? Esa es mi pregunta, ¿se puede hacer eso? ¿Pueden regularizar o en este caso hay una institución donde puedan normar algunas pautas de habilidades blandas y exámenes psicológicos a los supervisores o algo? Porque de verdad que sí hay algunos maltratos. Es mi pregunta. Muy buena percepción y también buena pregunta que haces. En realidad, este tema pasa a recursos humanos, ¿no? Recursos humanos en cualquier organización, ya sea pública o privada, tiene la obligación, está dentro de sus funciones, velar, digamos, por
por la organización a través del desarrollo personal, ¿no? Y el desarrollo personal no solamente implica acciones cognitivas, como por ejemplo una capacitación, sino también gestionar las emociones. El problema que tenemos es que el recurso humano como tal, me da la impresión, confunden, por ejemplo, crear el autocontrol emocional con una, ¿cómo te puedo decir? Con una entrevista, ¿no? Con un cuestionario que sacan ellos de psicometría, por ejemplo, que te va a hacer una medición, pero que quede en eso, pues una fotografía del momento y ya ahí queda y qué bonito y no hay seguimiento, no hay manera de poder analizar más, ¿no? ¿Por qué? Porque no les compete, según entiendo, ¿no? Hay un límite, especialmente en las públicas, ¿no? O sea, una cosa es el tema de desarrollo personal, punto de vista de organización, y otro tema ya es la parte psicológica de la persona. Normalmente lo que existe es que hay un problema en la autoconciencia emocional, ¿no? Es decir, las personas al parecer no reconocen sus propias emociones, ¿no? Entonces creen que están actuando en forma positiva, pero por ejemplo, de acuerdo a lo que acabas de mencionar con un jefe que tuviste esa oportunidad de interactuar, al parecer no fue algo positivo, ¿no? Entonces me parece que ese jefe aún no entiende sus emociones, y las emociones están pues regidas por muchas cosas, ¿no? Hay muchas teorías de psicología, ¿no? Que nos va a conducir, digamos, a este tema, ¿no? Y ahí también implica la neurociencia, en donde también habla acerca de este tema, cómo está constituido el cerebro, ¿no? Y tú sabes que el cerebro segrega hormonas, y una hormona que es, digamos, común, ¿no? Por el estrés, es el cortisol. Entonces, cuando nosotros tenemos mucho cortisol en nuestro cerebro porque paramos a la defensiva, no una vez, sino muchas veces, entonces tenemos dificultad para poder gestionar nuestras emociones, porque en mi subconsciente, ojo, no en el consciente, en el subconsciente estoy pensando de que me estoy defendiendo de una amenaza, y la amenaza podría ser la persona que está al frente, ¿me entiendes? Entonces el cortisol sube, y eso hace de que tengas una mala interacción, una mala experiencia con esa persona. ¿Por qué? Porque no tiene su propio autocontrol emocional, ¿no? Y necesita gestionar estas emociones a través de una ayuda médica, ¿no? Y eso es lo que menos hacen las personas, ¿no? O sea, las personas me Ingeniero, refiero a una lo, consulta. sí. No, está bien. Y eso hace que una persona desee retirarse de allí. Porque yo sí leo Es obvio. psicología y obviamente lo hice. No fue un hombre, fue una mujer. Entonces yo creo que a veces las personas se comparan, ya no en la parte intelectual, porque uno es, o sea, tiene menos conocimiento, pero a veces Ujú. entre las mujeres y no todas se comparan por la belleza, por el físico, ya no tanto por el conocimiento, y pasa. Entonces yo creo que hay personas, jefes, que de repente son excelentes gerentes, pero lamentablemente ponen gente, porque en toda institución pública siempre ponen gente de confianza. Justamente hablando con un amigo, me decía, sí, pasa eso, o sea, que hay jefes, gerentes que cuando entran a su cargo siempre llevan a gente de confianza como jefes. Ahora, ¿tendrán algo de conocimiento? Sí, en su trabajo, sí, pero no tienen las suficientes habilidades blandas para trabajar con gente. Entonces, si no tienen el conocimiento psicológico, sí el intelectual, va a ser un tabú, porque si vas a manejar gente, tienes que tener la suficiente, como dice el ingeniero Gilbert, empatía, liderazgo. Ahora, mi pregunta era si se puede regular eso. Está bien que lleven a su gente de confianza, excelente, pero y que tengan el conocimiento también. Pero me refiero a que no hay, porque si no, los de recursos humanos también estarían posiblemente no confabulados, sino que van a hacer lo que diga el gerente y van a aceptar lo que el supuesto jefe que está colocado ahí haga. Me refiero a que hay una entidad reguladora, como decía ahorita un colega, acabo de leer, psicólogos
que sean organizacionales, pero que sean externos, como lo hace el BCP, para evaluar a sus trabajadores, para evaluar a los jefes, a todos, porque una cosa es que esté en el papel y otra cosa es que se desarrolle en el grupo. En todo caso, si se trabaja por Zoom, que las cosas podrían ser grabadas también, ¿no? Y que esté estipulado de esa manera. Entonces, para que haya, porque no solamente fue con mi persona, pueden ser con otras, y han sido con otras más, este, y ya son recurrentes, ¿no? Tiene un archivo de situaciones con varias. Gracias a Dios yo persisto porque soy cristiana y trato de soslayarlo, pero las comparaciones, muchas veces, como usted dice, no son buenas. O sea, para mí no existe comparación. Creo que cada persona es incomparable. Justamente se le decía hoy día a los chicos. Y no lo voy a hacer. Gracias, Pamela. Lo que pasa es que no creo llegar hasta ese nivel, pero sí, sería bueno, creo, pero lo que pasa es que hay maneras de decir las cosas y de manera personal y no grupal. Yo creo que a nadie, no solo a mí, sino a cualquier persona, no hay formas de llamar la atención, ¿no? Y decir las cosas. Entonces creo que sucede. Entonces, si hay una empresa reguladora que estipule y que ponga en un papel, así como dice usted de los procesos, que diga que todos tienen que tener manejo de emociones, que tienen que ir al psicólogo. Yo mandaría al psicólogo ahí a varios, pero de verdad, o sea, hasta en la universidad, hasta hay profesores también que pasan por lo mismo y hay alumnos que han escrito para que ya no les enseñen, algunos profesores de universidad, porque son muy inteligentes los profesores. Ahorita en maestría tengo todos excelentes, pero cuando estaba en pregrado, habían uno donde todos los alumnos habían firmado y lo mandaban al psicólogo, al profesor, porque no tenía tino para enseñar para nada. Y de verdad, lo que usted dice, lo que creo que es la primera vez que en un grupo escucho es acerca de las habilidades blandas. Nunca en mi vida he escuchado, o sea, sí he escuchado como teoría, ¿ya? Pero nunca he escuchado, ni siquiera en la uni que me he preparado, que para en gestión de proyectos, he escuchado que hablen tanto del manejo de emociones como lo hablan acá. Y es algo que yo rescato en este grupo maravilloso, porque eso debería suceder en las universidades y en los trabajos, sobre todo de gobierno. Es por eso es que sigo enganchada todos los martes y no me pierdo nada, porque de verdad así debería ser toda institución pública y privada y las universidades. Si no hay ningún lugar donde todavía se pueda poner, espero que si ustedes están cerca del gobierno, por lo menos hay algún congresista que ponga algún decreto de ley para que las habilidades blandas sean desarrolladas, pero de verdad, y no solamente de papel. Y que hayan psicólogos urgentes en las habilidades que evalúen a los profesores y no solamente a los alumnos, y también no solamente a los trabajadores, sino también a los gerentes y a los supervisores. Gracias. Excelente, Verónica. Sí, Solamente para, Sergio. disculpa Enrique, solamente para cerrar esta pregunta que es muy interesante de parte de la señorita, yo podía decir de que en el mundo hay regulaciones como la ISO 45003, que lo que busca es gestionar, digamos, la salud psicológica en los ambientes de trabajo. Todo esto recuerda que se da, lo más cercano es con la gestión de la seguridad ocupacional, ¿no? Entonces, todas las organizaciones, eso es una norma y eso es lo que existe y que está ligado al tema también de mejorar las emociones, solo que me imagino no debe estar en el plan, ¿no? Y si no está en el plan, no lo vemos. Y creo que por ahí va la cosa, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Verónica. Excelente. Bien, tenemos unos temas bastante interesantes. Sergio ha puesto sobre la mesa bastante información, contenido, pues, que para los presentes les permite poner sobre la mesa una vez más términos y temas de interés. Y de eso se trata, ¿no? Y seguramente vamos a tener nuevas aristas. Estamos tomando nota de cada uno de estos aspectos. Bien. Y bueno, nuestra agenda aún continúa. Sí, estamos hasta las 11 de la noche.
Tenemos 30 minutos adicionales y vamos a seguir disertando estos conocimientos. ¿Ya? Vamos a mirar entonces aquí. A ver, se observa. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí se observa, Enrique. Ok, listo. Bien, voy a acuñar un término de Sergio en donde decías, cuando definías la transformación digital, y voy a tomar algunas de tus palabras, conjunto de retos. Es el conjunto de retos. Y efectivamente, ¿no? Entonces, ahora vamos a apuntarlo a la gestión de proyectos, ¿no? Entonces, por ahí decías que tenemos varios puntos de dolor, ¿no? En mis palabras, y eso se da bastante en el marketing, bastante en las organizaciones, en el gobierno y en cada comité, ¿no? Los puntos de dolor o la problemática o el análisis de problemas, pero finalmente lo que buscamos es, a raíz de la famosa adopción de tecnologías, es porque queremos mejorar algo. Y lo mencionaba también uno de nuestros participantes, decían puntualmente, ¿no? La automatización de procesos no es la transformación digital, lo cual es correcto. Sucede que la automatización de procesos en sí ya existe desde muchos años atrás, pero no como una automatización con uso de tecnologías. Lo que buscamos nosotros sencillamente es mejorar cada proceso y cada elemento que permita hacer la mejora ya se centra dentro de la automatización de procesos porque el concepto vendría a minimizar tiempos, ¿no? Eliminar vacíos, ¿correcto? Buscar esa productividad o efectividad, hacer más con menos, ser más eficientes, efectivos. Entonces, esta transformación digital lo que va a buscar pues es en parte dar un impacto significativo a ese término llamado automatización de procesos. Pero allí entra la gestión de proyectos, ¿no? Si esto implica transformar, entonces tenemos que entender cómo es que la tecnología llamada IA, por ejemplo, transforma algo. Y puedo poner sobre la mesa un término muy amplio también, que es la agricultura, por ejemplo, ¿no? La IA, o otro término quizás un poquito más interesante como la IoT, que es la Internet de las Cosas, Internet of Things, ¿no? ¿Cómo es que permite, pues, transformar el ámbito o el sector agricultura, ¿no? Entonces, tenemos varias tecnologías, pues, ¿no? Allí, pero va a transformarlas. Y para eso seguramente vamos a involucrar algunas otras tecnologías como la Big Data u otras tecnologías como IA, ¿no? Entonces las tecnologías están hoy en día siendo convergentes, ¿no? No es que vamos a diverger, vamos a converger y vamos a brindar algo, ¿no? Entonces, por ahí hacía una lectura y decía eh, que este tipo de tecnologías, por ejemplo, permite medir la conductividad eléctrica, ¿no? Debajo del suelo, en el suelo, ¿no? Porque el tema de agricultura necesita conocer la cantidad de sales o de nutrientes que tiene determinado suelo y sobre eso tomar alguna decisión como por ejemplo si se puede regar más o en qué momentos son los más apropiados o qué terreno es digamos, productivo para eh, digamos, plantas, ciertas plantaciones, ¿no? Entonces, tenemos a las tecnologías como un aliado, pero para poder implementar eso, pues necesitamos embarcarnos dentro de este concepto de gestión de proyectos, donde el perfil de este profesional, la experiencia, el conocimiento de tecnologías, incluso lo que estamos hablando bastante aquí, el tema de habilidades blandas que deben ser parte de este discernimiento, ¿no? No solamente es pensar en las tecnologías o como antes decíamos, las matemáticas duras o las matemáticas está dentro del conocimiento duro o es 0 o 1, pero vemos en tema de gestión donde involucran personas que son quienes participan, son quienes brindan la información, son a quienes nosotros vamos a influenciar o seremos influenciados en el tema de proyectos y el concepto interesados, es que
trabajar como personas involucra bastante tener habilidades, destrezas, ¿no? Cómo nos comunicamos. Y eso es bastante importante. Justamente la transformación digital implica que debemos hacer ese término, transformación digital, no solamente a los procesos, sino también de las personas. Entonces debemos de centrarnos en las personas y cómo podemos preparar, cómo podemos estar listos, ¿no? Aunque finalmente vamos a definir nuestros proyectos también y cuáles serán esos objetivos. Pero para eso tenemos que capacitar a nuestros propios profesionales en competencias digitales. Tenemos que potenciar el famoso liderazgo, tenemos que potenciar la innovación, ¿no? Tenemos que capacitar a los equipos, ¿no? ¿En qué, por ejemplo, podemos capacitar a los equipos, ¿no? En trabajo colaborativo, en gestión de proyectos, no solamente predictivos, sino también ágiles, ¿no? Tenemos que implementar, y lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo, tenemos que implementar redes sociales corporativas, y justamente la Red Nacional de Ingenieros Digitales Perú es una red, ¿no? Porque aquí vamos a potenciar la colaboración, vamos a potenciar el conocimiento de los colaboradores, de los participantes, lo que nos brinda la experiencia de Verónica, la experiencia de Guillermo, la experiencia, ¿no? De Sergio. Entonces, de eso trata justamente cuando decimos hagamos transformación digital tanto en las personas y luego en los procesos, ¿no? Hay una cultura de experiencia de nuestro cliente como consumidor interno o externo, hay una cultura global, internacional, y bueno, ahí hay que definir estrategias, pues, ¿no? Pero como decía Sergio, también corresponde a las áreas que se involucren, como el área de recursos humanos, pues que tienen que implementar estrategias para poder hacer pues ese reclutamiento, esa selección llamada 2.0, ¿no? Para atraer al mejor talento. Pero ya no tanto al mejor talento quizás, sino a aquellos que tengan esas competencias necesarias para poder ser parte de esta transformación, ¿no? Finalmente, impulsar una organización, ¿no? Que en base a la innovación, en base a este nuevo despliegue, puede estar, digamos, acorde a los cambios que se vienen, ¿no? Y sin duda alguna, como trabajamos siempre, digo, con personas, siempre vamos a tener ciertas barreras. Y esas son las barreras que la gestión de proyectos tiene pues que enfocarse también, ¿no? Entonces, hay bastantes elementos que podemos nosotros discernir, ¿no? Porque hay una gestión tradicional, hay una gestión digital. Nosotros tenemos que ya estar enfocados en la gestión digital y eso involucra elementos como las famosas habilidades digitales, que son también blandas, también duras, ¿no? Y los demás conocimientos. Y para eso tenemos, pues, diversas herramientas, ¿no? Diversas herramientas. Entonces, el impacto de la transformación digital en esta gestión de proyectos se va, pues, y vista en la automatización y optimización de procesos. Amazon Web Service, quizás alguno de los presentes ha tenido oportunidad, ¿no? De interactuar con algunas de sus herramientas, ¿no? Hoy en día podemos hacer uso, hay una versión libre con cierta capacidad de almacenamiento que podemos hacer uso de ella para poder ver, por ejemplo, información, cómo puedo yo tener una página web, lo levanto, sea estática o dinámica, lo levanto al servicio de Amazon y puedo interactuar y compartir recursos, ¿no? Lo que llamamos pues computación en la nube, y Amazon Web Service es una realidad hoy en día, ¿no? También hay otras herramientas que ya lo han sido mencionadas en la sesión anterior por Gilbert, en el caso de herramientas como Trello o Jira, ¿no? Que son parte de una gran corporación llamada Atlassian, ¿no? Que están bastante empoderadas en lo que es la gestión de proyectos, pero también en la toma de decisiones basada en datos, ¿no? Big Data, Machine Learning, que mencionaba también Sergio, ¿no? Permiten de alguna u otra hacer este tipo de elementos, ¿no? Por ejemplo, predicción de riesgos, éxitos en proyectos. Ejemplos, también tenemos aquí Netflix, ¿no? Para gestión de contenidos. Muchos los presentes interactuamos con esa plataforma herramienta y está en constantes, bastante activo, ¿no? Ya tiene una tecnología, hemos mencionado bastante, hemos visto quizás
cuál es el despliegue de Netflix, ¿no? Es una empresa disruptora. Se toman ejemplos. Cuando se habla de transformación digital, no puede faltar el ejemplo de Netflix, esa disrupción de un modelo de negocio, ¿no? Con el uso de su tecnología, pues streaming y otros elementos más, ¿no? Colaboración y trabajo remoto, por ejemplo. Microsoft también no se queda atrás, Zoom no se queda atrás, impactan en la colaboración, sí, pero vamos a evolucionar a nuevos medios y formas de comunicación o de colaboración, ¿no? Un trabajo en equipo. Ahora, otro caso es la gestión de recursos. Tesla, por ejemplo, ¿no? Estamos embebidos actualmente en los famosos, en el tema del sector automotriz, ¿no? Pero Tesla no es el único que está trabajando, ¿no? En el tema de autos, pues, con energía, ¿no? Energía limpia, digamos. Hay otras corporaciones que también están trabajando en ello y quizás con mayores de oportunidades o beneficios en su tecnología. China también está enfocándose en eso. Tengo entendido que Kia también está avanzando bastante. Entonces hay una competencia, pues, porque existen, ¿no? Oportunidades. Pero también debemos de saber reconocer que como estamos ante todo tipo de gestión, y ya lo decían en algún momento, la Standish Group con el reporte del caos, ¿no? Decían que también no todo es exitoso, sino también hay proyectos que se pueden enmarcar en el tema de fracasos, como por ejemplo Spotify, ¿no? Que son éxitos globales. Airbus, por ejemplo, en Spotify trabaja bastante con Trello, Jira, Slacks. Airbus en el tema de los vuelos o los modelos, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿sabían ustedes de que hay un grupo manejador de objetos, OMG, que se encarga, o una de sus iniciativas, pues ya muchos años atrás, es pues actualmente trabajar con los modelos, las notaciones, y está el UML, lenguaje de modelamiento unificado. Está también el BPMN, Business Process, ¿no? Para modelos notacionales en proceso de negocio. Y está también para hacer modelos más complejos justamente para los vuelos, ¿no? Para temas quizás espaciales, que también OMG se enfoca un poco. Entonces, en el caso de Airbus utiliza bastante esa tecnología de gemelos, ¿no? Gemelos digitales, ¿no? Gemini entra bastante allí, ¿no? Esa inteligencia artificial. Y Nike, ¿no? Como casos exitosos que trabajan mucho con metodologías ágiles, herramientas digitales, analítica de datos. Pero en su contraparte podemos identificar, ¿no? En el caso de Sony. Y bueno, hay una literatura bastante interesante con respecto a los inicios de PlayStation 3, siendo 1 y 2 muy buenos que ha roto paradigmas, pero PlayStation 3 en sus inicios tuvo cierto, digamos, ralentización. ¿Por qué? Y ahí es cuestión de analizar. Dícese que trabajaban con un procesador Cell. Ese procesador Cell justamente estaba orientado para las consolas de Sony y estuvo trabajando con Toshiba y con IBM, ¿no? Pero tenía ciertos problemas para el tema de los desarrolladores, ¿no? Y eso hizo que se ponga un poquito lento el proceso, ¿no? Y finalmente sea muy costoso el producto final de PlayStation 3. Pero es una lección aprendida. No es que haya sido un fracaso total, porque hoy en día Sony es el número uno a nivel mundial en el tema de videojuegos. Lo sigue Nintendo, lo siguen pues otras instituciones, ¿no? Pero le sirvió como una lección aprendida porque luego de eso empezó a trabajar muy fuertemente, ¿no? De manera tal que logró justamente esa integración digital, ¿no? Entonces, un ejemplo, justo lo mencionaba Sergio en las láminas anteriores, ¿no? En las penúltimas, ¿no? Que aquí hay un constante cambio, que el fracaso no debe verse tanto así, sino debe verse como una lección aprendida, es un volver a empezar, pero ya con esas experiencias vividas, y de eso se busca justamente para poder innovar, ¿no? Porque la innovación no sale en la primera prueba, ¿no? Sale en N pruebas, y ahí justamente se ven las mejoras y qué es lo que va a generar un impacto positivo.
Algunas de las herramientas y o metodologías que lo podemos visualizar aquí: Trello, Jira, Monday, Basecamp, Project, Microsoft Project. ¿Quién no ha utilizado Microsoft Project en alguna oportunidad, sea en la universidad o en el campo laboral, ¿no? Es muy utilizado, ¿no? En ese campo, en ese sector. Pero aquí tenemos algunas de esas herramientas, ¿no? Ahora, se habla bastante del marco Agile, si estas metodologías ágiles. Aquí se puede hacer toda una literatura con respecto al manifiesto Agile, ¿no? A las 4 contrapartes, a sus principios, sus aspectos. Muy interesante ese libro, digamos, esa guía, ese cuerpo de conocimientos, el marco Agile, y uno de sus exponentes es el Scrum, ¿no? Que nace justamente en el desarrollo de software, pero se ha popularizado bastante en otros campos, ¿no? En negocios, administración, ingeniería, en otros campos finalmente, incluso de diferentes características, sean complejos, ¿no? Con bastantes involucrados, con pocos involucrados, ¿no? Con funcionalidad alta, media, baja, en fin, ¿no? O sea, ya estas metodologías, estos marcos se han popularizado bastante. Kanban también, más visual, ¿no? Y de ahí pues nace el Scrumban, ¿no? Que es una fusión entre el Scrum y el Kanban. Pero tenemos justamente herramientas para poder trabajar. Es una especie de tickets, una especie de posits, en donde ganamos esa visibilidad, hay trazabilidad, cada involucrado sabe qué se está realizando en el proyecto, así que no hay pues lugar a decir yo no sé qué es cómo va el proyecto, qué se está haciendo, no tenemos que estar, ¿no? Siendo partícipes de esto. ¿Y cuál es ese futuro, ¿no? En la gestión de proyectos digitales? Bueno, más que futuro es la tendencia actualmente, ¿no? IA, blockchain, realidad aumentada. Entonces existirán o existen proyectos involucrados y habrá un gran despliegue tanto tecnológico como también de inversión, ¿no? Para que se pueda desplegar con estos proyectos, ¿no? Que se tienen que implementar. Habrá, de alguna manera, y en crecimiento, pues, abrupto, la adaptabilidad y aprendizaje continuo, ¿no? Van a seguir las empresas aportando, invirtiendo y generando nuevas tecnologías. Por lo tanto, las personas, ya hemos visto en algún momento que hay una brecha laboral y una brecha salarial. Para evitar eso, para ser parte de esa brecha hacia arriba, tenemos que adaptarnos y tenemos que aprender continuamente los famosos skills, scaling, no tenemos que incorporarlos en nuestra organización, con nuestros equipos, en el trabajo colaborativo. Hay que ser flexibles, ¿no? Y adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Entonces, el éxito estratégico de esta transformación digital debe verse justamente con proyectos bien gestionados, ¿no? Hay mayores probabilidades de éxito cuando hacemos, digamos, bien las cosas, ¿no? Entonces, miren, en nuestra red nacional entonces de ingenieros digitales ponemos sobre la mesa este tipo de contextos, ¿no? Tecnologías. Vamos a seguir pues proponiendo temáticas, ya seguramente en las próximas semanas se van a invitar a otros comités o a representantes de los comités para que nos puedan brindar también cuál es su análisis, ¿no? Acerca de su problemática en el comité puntual, ¿no? Porque es lo que buscamos, al menos es el interés que tenemos todos aquí en esta red, ¿no? Entonces, vuelvo por esta página, siendo las 10:51. Seguimos interactuando en los últimos minutos que estamos aquí, ¿sí? A ver, vamos a dar pase. Reino Vargas, estás con la manito levantada. A ver, Reino, adelante. Sí, colegas, buenas noches. Sí, gracias por la Buenas noches. invitación. Yo quisiera acotar por usted, por temas de experiencia también, en términos generales y también algo técnico, ¿no? Para empezar con términos generales,
como se había agradecer primeramente al colega Sergio Valcárcel por compartir muchos temas interesantes con respecto, le he rescatado con respecto a la normativa. Como él mencionaba, la tecnología avanza, pero la normativa se queda rezagado siempre, ¿no? Y por causa de esa experiencia también tuve cuando realicé una auditoría de tecnología. Entonces, en las organizaciones, por lo general, están en los gerentes, en las áreas claves, en las direcciones están no profesionales adecuados con la tecnología, ¿no? Entonces, ese cambio es muy complicado para nosotros, para poder hacerles cambiar forma de pensar, ¿no? Y eso es nuestra tarea, que debe ser un reto para nosotros, ¿no? Entonces hay que ser un poquito, en mi experiencia que tuve, entonces, demostrar un poco de ética, como mencionó el compañero, colega, ética cultural, ¿no? Entonces, hoy, acompañando de lo cultural organizacional sería ahí. Entonces, de esa forma, tú puedes demostrar y puedes hacer invitar al cambio a los que están arriba en las direcciones, que dejen todas las empresas, las entidades. Mientras que no haya ese cambio, ¿cómo se puede decir? Esa comunicación hacia ellos y hacerles entender. Entonces siempre va a quedar la tecnología no lo vamos a aprovechar como se puede, ahora está en el boom, ¿no? De la inteligencia artificial también, por ejemplo. Entonces, como se ve, sería un reto como en anteriores conferencias también que se dio, los metas de líderes, ¿no? De líderes hay que capacitar a los líderes. Entonces, y eso también comparto esa idea. ¿Por qué? Porque en el tema técnico también no se conoce mucho en respecto, por decir acá todos los colegas de digitalización, tal vez los procesos técnicos no lo conocemos, pero sí, a veces algunos sí conocemos, ¿no? Yo en mi experiencia, yo he trabajado bueno, para serle claro, en la OMPE, la OMPE tiene procedimientos y realiza proyectos técnicos acerca de digitalización. Entonces, está basado en ese, también ha sido reconocido por INACAL. Entonces, eso tiene ciertos procesos de digitalización, ¿no? También está incluido ahí, lo adquirió el Jurado Nacional. Entonces, de acuerdo a esa experiencia, yo he sido técnico ahí en esa parte, en el proceso de digitalización. Pero yendo a otras entidades, de tanto del Estado y particulares, privadas, casi un poco lo conozco, y no se desconoce totalmente, hasta especialistas que están en la dirección de TI tampoco no lo conocen. Entonces se requeriría bueno, acá que estamos en una, se ha dado la iniciativa para este grupo y formalmente, bueno, tenemos que capacitarme bastante en esos temas. Y también, por otro lado, también gestionar tal vez, no sé, como ahora está en la PCM está regularizando las normativas de digitalización, sería importante también por ahí participar para que haya procedimientos para también se normalice, tanto privadas como públicas, ¿no? La digitalización, porque nos hace falta normatividad, y porque en la resistencia, por ejemplo, como les mencionaba, en la resistencia del cambio por parte de los líderes, entonces ellos piden normas. ¿En qué normas te basas tu propuesta? Entonces, ¿no? Esa es la pregunta de ellos. Yo, bueno, he tenido esa experiencia de que llegué a confrontar así, ¿no? Con
un gerente. Entonces él me solicitaba normas. ¿Por qué? Porque había hecho yo la auditoría. Entonces, yo daba mis conclusiones y basado en qué, ¿no? Entonces, nosotros le digo, mi respuesta, nosotros tenemos la norma técnica peruana, pero en nuestras normas, yo, pues, como dice la auditoría, yo lo dije, ¿no? Nuestra mejor norma que nosotros podemos obedecer o cumplir al 100% es nuestros términos de referencia o especificaciones técnicas. No hay otra norma que podemos, por ahora, yo, pues, ese fue mi defensa para mí, pues, ¿no? O sea, y bueno, entendió y para qué pasó. Me se lo aprobó y entonces dijo, sí, es verdad. Entonces, Bien, Reino. sí, pero, Tenemos, seguramente a sí, raíz de tu sí, inquietud, tenemos dos manitos levantadas, sí, bastante asociadas. Vamos a dar pase, ya, ¿sí? A ver si gracias, gracias. complementa A ver, lo que estás completamos. indicándonos. Ya, Pamela, gracias. adelante, Pamela Rado. No la escuchamos, ingeniera Pamela. Todavía no se la escucha. No le escuchamos, Pamela. A ver si de repente puede actualizar su equipo, quizás. ¿Sí? Había otra manito levantada, si no me equivoco, fue de Frank Sánchez. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Adelante. ¿Qué tal a cada uno de ustedes? ¿No? Una ponencia excelentísima. Y yo aprovecho y comparto la idea de Reino. Yo tengo experiencia 2 años en el Estado, exactamente estoy en el Hospital Regional de Huánuco. El día de hoy tuve reunión con representante del gobierno regional de transformación digital, porque ya desde el año pasado la PCM ha estado insistiendo que cada institución debería tener un representante líder digital. Entonces, en la reunión, lo que trataron los del gobierno regional, los representantes, ha sido exactamente el portal de transparencia y el .gov.pe. Entonces yo les decía, si transformación digital son proyectos que nosotros tenemos que realizar en el Estado, pero ellos no lo ven así. Y es lo que comparto con Reino, ¿no? Lamentablemente en el Estado o las entidades, si el director no tiene o no apoya a la transformación digital, de verdad que no vamos a hacer nada. Y desde ahí es mi preocupación a nivel nacional, ¿quién nos va a apoyar para que haya políticas claras cuando se implementa algo? Yo he estado 1 año como jefatura de sistemas y cada vez que yo quería implementar el sistema hospitalario era un problema. Venían denuncias que la política no va, o que eso no está escrito, o que no hay una norma, y son las personas antiguas que los nombrados, ¿no? Específicamente, no te dejan trabajar. Actualmente, yo he estado jefatura 1 año como sistemas y 6 meses como estadística informática, ¿no? A mi cargo 40 personas, he tratado de armar equipos, he tenido la facilidad de contratar personal del Estado, como estaba en el Estado, de personal como tercero, y los egresados piensan diferente, piensan de manera ágil. Entonces, pero los nombrados no. Actualmente cambian de jefatura, cambian de director y me cambian a mí, obviamente, ¿no? Entonces entra un nuevo jefe de sistemas que ha estado 40 años en ahí, y eso es lo que aduce siempre, y lo que hace es cambiar y simplemente dice, este sistema no va porque yo he trabajado 40 años, y no va así, va a mi manera. Entonces, cuando queremos cambiar algo, tratamos de hacer y después lo bajan. Y la forma de tratar, obviamente comparto con lo que decía Verónica, el actual jefe es un jefe, no es un líder, y el grupo que estamos acá nos formamos para líderes,
y hay mucha empatía y el trato también a las personas. Pero este jefe que tiene su experiencia en 40 años en el Estado, lamentablemente, pues, tiene un trato áspero con todos. Y lo peor es que le tienen temor a hacer algo. Eso pasa con la mayoría de los nombrados. Mi preocupación es eso, porque tiene, como le digo, algo o alguien o unas políticas para que nos pueda respaldar y nosotros hacer. Yo he tratado de empezar con cultura digital, pero obviamente mucha gente se resiste, muchas áreas se resisten. Cuando queremos hacer un sistema o queremos digitalizar algo, no les parece. Entonces mandan informes, papeles y te empapelan y tratan simplemente de tumbarlo tu proyecto porque no les parece. Algunos sí están de acuerdo, otros no. Entonces, eso básicamente, ¿no? Yo tengo mucha experiencia en el Estado, en estos pequeños 2 años, he aprendido bastante a nivel regional, municipal y estando en el hospital. Yo he visitado el hospital una semana en el 2 de mayo y una semana en el hospital de Villa Salvador, porque es nuestro modelo y ejemplo en tecnología. Entonces me ha ido muy bien en realidad en Villa Salvador, pero el de 2 de mayo está igualito o peor que los hospitales de Cerro de Pasco y de Huánuco, que estoy constantemente viendo quiénes son los líderes digitales. Y la verdad, la forma de pensar, al menos en provincia, es escaso. En Lima, bueno, es diferente, ¿no? Porque yo vengo de una empresa privada queriendo hacer cosas diferentes, pero eres una amenaza para ellos. Entonces, eso nomás por ahora quería compartir. Ya en febrero también me ver cómo está manejando el grupo. Gracias. Muchas gracias, Frank. Efectivamente, ¿no? Hay una resistencia al cambio, ya como lo ha mencionado también Guillermo Cabrejos aquí, ¿no? Muchas veces no se tiene idea de la magnitud de un proyecto o de la responsabilidad del área de TI, ¿no? Allí, y menos, como dice, transformación digital, ¿no? Hay que sacarlo de su zona de confort. Pero esto también obedece a un estilo de liderazgo, ¿no? Ahí quizás se está trabajando un estilo de liderazgo bastante centralizado, ¿no? Recordemos que cuando se trata de innovación, de transformación digital, tenemos que tener algunos otros elementos de liderazgo, ¿no? Quizás ese servicial como trabaja el marco Scrum, ¿no? Equipos empoderados, ¿no? Y yo me pregunto puntualmente, ¿y el área de TI, ok, pero tiene peso, digamos, complejo, ¿no? El área es bastante complejo, ¿no? El sector privado seguramente se empuja el proceso de transformación digital en una organización es un poquito más acelerada en comparación al sector público. Eso sin lugar a dudas. Creo que ya está operativo el audio de Pamela Radó. Sí, Pamela, adelante. Aún no me parece. Oh. Sí, sí, Pamela, pero puedes escribirnos, de repente hay alguna apreciación que puedas darlo, le damos la lectura correspondiente, ¿no? José también nos mencionaba la transformación digital no tiene normas, ¿no? Eh, hay instituciones, sí, justo creo que al inicio consultaba uno de nuestros participantes si hay datos numéricos en el país. Bueno, les iba a hacer alguna acotación allí. La Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, ¿sí? Constantemente, pues, su área, ¿no? Tiene un área de asociados y hacen bastantes estudios internamente, ¿sí? Y tiene un objetivo muy puntual, ¿no? Quizás sea empoderar a sus asociados, pues, para que puedan ellos tener visibilidad, ¿no? Y bastante impacto de sus productos en el mercado. Desde el año pasado estamos, bueno, particularmente estoy haciendo un estudio de investigación allí, es no experimental, descriptivo y correlacional, justamente tiene que ver con la transformación digital en la sostenibilidad del sector empresarial en la Cámara de Comercio de Lima. Hemos identificado pues una alta población de 15.000, pero estamos con una pequeña muestra
en donde se ha desplegado a los ejecutivos, a los CEOs o a los gerentes, ¿no? Un cuestionario que lo hemos denominado SSADT, que tiene bastante contenido sobre el proceso de transformación digital, ¿no? Y lo que podemos medir es la percepción, ¿no? Porque para medirlo realmente el proceso, la adopción, tendríamos que estar dentro de o ver algún tipo de normativa y poder medir, ¿no? Aunque las mejores mediciones lo hace la propia empresa, ¿no? La propia institución, y ellos pues pueden emitir o a sacar unos reportes de cuál es su grado de madurez de la transformación digital, pero tendrían que determinar cuáles son los factores o elementos clave y cómo lo pueden ponderar, ¿no? Entonces, allí es donde podemos nosotros aportar también al sector privado y al sector público en esas mediciones, ¿no? Para que ellos puedan finalmente ponderar y tener algunos datos y sobre esa base, sobre ese diagnóstico, apuntar en un corto, mediano o largo plazo, dónde deseas pues posicionarte, en qué área, en qué aspecto, en qué negocio, en qué rubro, ¿no? En qué dolencia, sí, finalmente. Entonces, muy interesante. Vamos a dar lectura al comentario de Pamela. Dice, yo quería saber sobre nuestra red que estamos participando. Es conocido, dice, por un ingeniero ponente. Comentó que estaba pendiente que el Colegio de Ingenieros proponga ello. Espero dejarme comprender con mi consulta. Hola, Pamela. Bueno, lo que sí te puedo comentar que efectivamente el líder, el presidente de la Red Nacional de Ingenieros Digitales del Perú, sí, es, bueno, es ingeniero, sí, pero también tiene gran despliegue en el tema, ¿no?, de liderazgo y es ponente nacional e internacional, y con su equipo, ¿no?, han pues fundado esta red del cual nosotros somos parte y estamos en este contexto de filantropía digital, ¿no? Estamos desplegando. Seguramente se va a organizar nuevas reuniones para quienes están también acompañándonos recientemente se puedan desplegar bastante información. Te comento que actualmente hay 8 comités no activos que hasta diciembre estamos en un proceso interno, en algunas capacitaciones o entrenamientos, porque para febrero del próximo año hay un plan que va a iniciar, ¿no?, al 2030. Ya se ha desplegado algunas informaciones, pero en lo sucesivo vamos a indicarle a Gilbert que se haga efectivo nuevas reuniones, ¿no? Porque entiendo que en este proceso se generan nuevas dudas, ¿no? Por ejemplo, el nivel de involucramiento, el nivel de participación y otros elementos más, ¿no? Te agradezco por la pregunta, Pamela. Eh, Aquí está Gilbert, ¿no? Gilbert es el coordinador, ¿sí? Yerhal Darwin es el coordinador general que va a dar alcance de estos temas. Gracias, Pamela. Luego nos dice por aquí José, vamos viendo por acá. José nos dice, cuando Netflix tomó un ejemplo de esta sesión que apareció, no siguió ninguna norma, dice, ¿no? Cuando Netflix tomó un ejemplo, ok, apareció, no siguió ninguna norma. José, ¿lo puedes desplayar de repente? José González. Hola, Hola, buenas José. noches. Adelante. Sí, lo que digo es, para hacer una transformación digital no necesitas seguir ninguna norma, porque si sigues una norma, ya no estás transformando las cosas como las ves, creando nuevos modelos de negocio que no existen en la actualidad. No puedes normar algo que todavía no existe. Ese es mi punto de vista. Gracias, José. Gracias. Sí, si no, la innovación no tiene pues una norma, ¿no? Como sería, haz esto, ya estás innovando, ¿no? Pero las normas quizás pueden ser complementarias, ¿no? Como por ejemplo, innova constantemente, ya es como una norma, ¿no? O sea, No, trabaja con perdón, un de enfoque repente, allí, algo así. disculpa que te corte, pero de Dime. repente lo que se está confundiendo todavía
es un proceso de digitalización, de convertir documentos físicos en documentos digitalizados, de convertir fotos tomadas por cámaras antiguas en fotos digitales, convertir documentación antigua escaneada a documentos digitales. ¿Me entiendes? Entonces, Claro, eso es un proceso de digitalización y eso sí debe tener cierta norma, porque requieres pues tamaños, espacios para uno poder guardarlos en diferentes carpetas, qué sé yo, por decir un ejemplo, no digo que sea así, ¿no? Entonces, eso sí necesita una norma, un proceso ya definido, determinado de cómo vas a digitalizar todo. Pero la transformación digital en su modo más concreto no necesita o no requiere una norma. A eso es lo que me refiero. correcto. Gracias, José. Sí, lo que podemos acuñar es que en el proceso de transformación digital definitivamente se comienza en su tema más básico en la digitalización y digamos, en la cumbre está la disrupción, ¿no? De un nuevo modelo de negocio y a partir de ahí nuevamente ser una nueva curva, ¿no? Una nueva línea. Gracias, gracias.